El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese número usted se comunica con los directivos de ese patronato tan útil, tan eficiente para las comunidades cercanas o que forman parte del municipio de Villa González. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo, Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, espera por su caridad para formar jóvenes en alto riesgo. Bien, señores, Haití, bueno, vimos una iniciativa de unos congresistas norteamericanos, incluyendo a Espaillat, el de origen dominicano, que es congresista en los Estados Unidos, federales, pidiéndole al presidente Biden que vaya en auxilio de Haití, porque Haití es un problema para toda la región e incluso para la República Dominicana, que es su vecino más cercano. Y bien, eso está muy bien, pero nosotros no podemos esperar que la comunidad internacional hable, ni siquiera Estados Unidos, porque en materia de esas relaciones y de cuidar este país, nosotros tenemos que actuar, pero el gobierno no ha actuado más. El gobierno no ha dicho más nada. Incluso el gobierno se va por la parte de carnetizar más haitianos. Una cosa que yo no entiendo esta locura. Porque era lo que decíamos, ¿para qué entonces se regularizaron aquellos que Danilo Medina y su gobierno traidor regularizaron? Entrecomillados, pues todo fue una farsa. ¿O es que van a hacer de nuevo otro plan de regularización y van a sustituir lo que hubo? Aquella farsa, aquel engaño que hubo al país. ¿Qué es lo que se propone el gobierno? Porque si lo que quieren es obrero agrícola u obrero de construcción, y eso que están entonces, y lo que están supuestamente o pretensamente regularizados, ¿por qué no lo cogen de ahí? O eso no sirven, esos son muy buenos, son médicos haitianos, repito, son haitianos, ciudadanos ya dominicanos que no tienen que estar registrándose ni nada. Pero ¿cuál es la política haitiana de este gobierno? Yo responsablemente lo he dicho aquí. No creo en la política haitiana del gobierno de don Luis Abinader hasta que no vea hechos concretos, palpables, medibles. Vaya, muro, ¿dónde está eso? Todo el tiempo lo estamos cuestionando. ¿Dónde están esas acciones?
infraestructurales, si cabe ese término, para fines del muro fronterizo. ¿Dónde está? Porque que cuando un pueblo decide protegerse de un adversario que lo tiene al lado y toma y hace sus políticas, la lleva a cabo, porque baby, gracias a Israel. Israel tenía un problema que lo hemos señalado aquí muchísimas veces. ¿Por qué? Porque los palestinos de Cisjordania, que cruzaban a trabajar unos, pero se podían encubrir entre trabajadores terroristas que iban con unos cinturones de explosivos, se reventaban como kamikazes en medio de un restaurante, de una escuela, de un autobús, matando niños, matando judíos, por montones. Israel dijo, no, va a un muro. Y hay que ver aquella verja que se hizo en Cisjordania. Es decir, dividiendo dos ciudades prácticamente, dividiendo ciudades con este muro. Ahora Israel veo que tiene otro muro, pues tiene un adversario que aunque lejano, pero dice que lo quiere borrar, que le quiere exterminar a base de una cohetería de precisión y con armas atómicas. Entonces Israel, ¿qué dice? No, ahora vamos a hacer nosotros una valla láser. Todo el territorio israelí va a estar cubierto por unos captores de misiles con rayos láser. Todo el territorio israelí. Me dirán, pero que Israel se dé el lujo porque es un paísito muy pequeño. El lujo que sea, su tecnología, pero no es solamente su tecnología, es el deseo primario de salvar a Israel y a su gente, porque eso es lo que tienen que salvarse. Israel, después que se instaló ahí en el 48, en ese sitio donde está, con derechos, porque no fueron llevados allí y métanse aquí. No, derechos. Esa gente lo que pasa es que tenían 2000 años fuera de ahí, que lo habían sacado. La potencia, las luchas religiosas, luchas geopolíticas de la zona, imperios, etcétera, y salieron los judíos, pero son de ahí. Esas religiones abrahámicas, las 3 religiones abrahámicas, son de ahí, por esas sus luchas continuas y esos problemas de Jerusalén declarada en esa oportunidad de que se creó ese Estado de Israel, declarada Jerusalén como ciudad internacional por la misma situación que tiene. Pero Israel ha cuidado su país desde el 48. Tiene 73, 74 años va a tener Israel cuidando su país. Entonces tiene que haber políticas claras. ¿Cuál es la política del gobierno migratorio? Dando tumbo. Y así anda el gobierno entero, que lo hemos señalado aquí. El gobierno, hemos dicho, anda a tientas. Las cosas le llegan, pero como que le sorprenden en el camino, porque no vino un plan envuelto, no trajo un plan. Y uno no quiere que se dé el caso de que haya un buen presidente y luego un mal gobierno. Se puede dar ese caso, tienen que tomar en cuenta esas cosas. El partido está muy eufórico, pero le vamos a dedicar un momento más luego al Partido Revolucionario Moderno por esa situación de que hay una especie de metapolítica, pero lo vamos a tratar después de poner algunos temas que son de interés previo a ese. Pues si ese caso de los haitianos, entonces, ¿qué es lo que persigue migración? Carnetizar haitianos, un carnet fronterizo, un carnet ya porque están aquí, ¿qué es lo que se persigue? ¿O le van a dar carnet a la trulla de gente que entra por ese puente de Dajabón? ¿Le vamos a dar carnet a los que van a entrar por Pedernales a ocupar los pocos empleos que se van a generar allí con el turismo? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cuál es el plan precisamente del gobierno en cuanto a la política migratoria? ¿O es lo que se ha anunciado que no se va a hacer y que no se ha hecho nada? 17 meses. Parece que van a tener que quedarse esas interrogantes, porque nunca hay respuesta. Bueno, es penoso ver el país
en una situación, señores, increíble. Pero yo era lo que decía en esta semana. ¿Será que hay un ser divino o un ser con rango superior, supranacional, que le lava el cerebro o le saca los cerebros, se los succionan el cerebro a los presidentes, le cambian el pensamiento dominicanista, se lo sacan para que se piense en un estado binacional? ¿Quién es que maneja esto? ¿Por qué esa conducta cuando están en la oposición dicen las cosas con énfasis y con un patriotismo que se ve, bueno, que le palpita el corazón? Llegan al Palacio Nacional, ahí el espíritu de Trujillo no se le pega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué que nosotros no podemos tener una política haitiana bien clara, definida? Entonces los haitianos, que son una musaraña de país, como se sabe, que no hay organización ni nada allí, entonces nos exigen respeto por ello y tenemos que ir y plegarnos de rodillas. ¿Y cómo es posible esto? ¿Qué país es que nosotros realmente tenemos? ¿O quién dirige este país bajo esos criterios? ¿Quién lo impone? Las deidades del vudú, los luaces, como yo he dicho otra vez, que ni siquiera se parecen al sacramentario gregoriano como nosotros, los dominicanos, que vamos a misa y nuestras misas son misas con ese sacramentario gregoriano como es de la Iglesia Católica y el Cristo crucificado enfrente ahí en el altar. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados, o a eso que nos han acostumbrado los mayores pasados, las tradiciones de este país. Y nosotros no podemos fijar entonces una política migratoria o una política de distanciamiento, no de alejamiento, vamos a llamarle así, no le vamos a decir ni siquiera distanciamiento, pero una política de división de lo que son las organizaciones de dos estados, de dos naciones que tienen que estar separadas por un muro para regular los ilícitos que manda uno de esos estados al otro estado. ¿O no es así? ¿Acaso las armas, las drogas, los contrabandos de cigarrillo, ajo, de todo viene por ahí? Gente. Entonces nosotros no podemos regular eso. Los robos, roban ganados, roban cosechas, atracan nuestros ciudadanos, vendrán luego las bandas, los secuestrarán y secuestran también. Y todo eso además vienen, depredan los bosques nuestros y también tenemos que tolerar todo esto. Bien, vamos a ver si la autoridad, pero lamentablemente el pueblo dominicano no quiere empoderarse de un mecanismo, un arma que se llama el voto. El voto. Ustedes verán, si el presidente va a la reelección, como de hecho ya está anunciado, va a pedir el voto a los dominicanos para seguir en el poder. Ahora, si los dominicanos crean conciencia de lo que es su país y la amenaza que tiene su país y que quienes deben defenderlo se hacen de la vista pesada, y entonces usted tiene un mecanismo ahí que se llama el voto, la urna. La urna, así que se llama eso, la urna. Bueno, a medio ambiente, señores, tenemos que apoyar medio ambiente. El ministro de Medio Ambiente, que dijimos nosotros, puede dejar su nombre bien grabado en el alma nacional porque está dedicado a defender los recursos naturales del país. Tenemos que brindarle apoyo. En eso Medio Ambiente está trabajando. Hemos visto las decisiones que ha tomado últimamente, que tardías, porque es que han venido sin planes. Actuando así, por donde, como dice, donde está el problema, vamos.
no se estudiaron los problemas antes. Pero tal vez el ministro no sabía que él iba a ser ministro de Medio Ambiente. El presidente electo no le dijo nada probablemente y él no se pudo preparar. Eso uno tiene que entenderlo. Tiene que, sobre la marcha, entonces, tomar las decisiones, lo que venga. Ahora, la vocación, el deseo de trabajar, lo tiene el ministro de Medio Ambiente y tenemos que darle apoyo. Esas decisiones tomadas con las granceras de los ríos, con las dunas de Baní y con los incendios y con las demás depredaciones de los recursos públicos, o mejor dicho, medioambientales, que vaya a los Haitíes y que siga, que no se duerma y que los helicópteros de la Fuerza Armada también, de la Fuerza Aérea y de la Caballería del Ejército, que los use y vea desde el aire o con los drones, vean desde el aire por dónde andan los problemas, porque se ven. Los problemas están ahí. Y donde vean un camión, lavando un camión en un río, en el lecho de un arroyuelo o algo, ustedes ahí apresan a esa gente y le cantan 5 años o 3 de cárcel y pagos a los daños ambientales. O sea, tenemos que ser drásticos, porque si no el país va a perecer. Y entonces las autoridades pasarán a la historia como verdaderos ineptos, improductivos, pusilánimes y sin vocación de servirle a su país. Solamente fueron entonces a servirse o a usar el poder para gozar. Y el que goza del poder, se corrompe de manera inevitable el buen juicio de la razón. Que quede constancia de ese pensamiento de Immanuel Kant, ese magnífico filósofo alemán. Bueno, noticias buenas y malas en el mundo económico, porque el Banco Central dolorosamente ha tenido, porque uno sabe que esas son decisiones, pero son decisiones técnicas. Así como bajaron de 6 a 3 la tasa de intereses, el banco se ha visto en la necesidad de ir subiendo en forma gradual y ya la tasa está en 5, pero estuvo en 6. Es bueno que la gente valore eso. Antes de la pandemia la tasa estuvo en 6. El banco ha tenido que ir adoptando medidas de política monetaria y ha puesto la tasa en 5. Claro, ha tenido que hacerlo en un espacio brusco, rápidamente, en poco espacio, mejor dicho, hacerlo bruscamente, porque el nivel de inflación es alto, se acelera cada día más, y esas son medidas dolorosas, pero son técnicamente viables. Son las únicas que se deben, o no las únicas, pero son básicamente las más importantes, según los economistas, para tratar de ponerle un freno a la inflación. ¿Por qué? Porque eso frena el crédito fácil, el crédito abundante, el dinero que corre en las calles. Tiene que recogerse esa abundancia de dinero para que demande menos bienes y servicios y cosas innecesarias, que la gente, si tiene abundancia de pesos, hace muchísimo disparate. Y bebe y come y hace muchísimas cosas. Pero si el dinero se pone escaso y caro, entonces la gente se limita y esas cosas, bueno, son correctivos de la inflación. Por ese lado hay que entender que la política monetaria ha tenido que tomarse esas medidas dolorosas, como se sabe, pero el banco dijo: señores, nosotros autorizamos préstamos por 215,000 millones de pesos. Eso es mucho dinero en una economía pequeña como esta. Todo ese dinero abundando a la calle comienza a demandar bienes y servicios. Fueron 92,000 usuarios que usaron préstamos de esos 215,000 millones de pesos. Entonces eso crea inflación. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Poner esa tasa para reducir ese dinero, recogerlo, y esos son los mecanismos de recaudación, y eso es lo que hay. Pero nos da una buena noticia hoy sobre el crecimiento de la economía, el mejor crecimiento del área, de la región. Tenemos un 12.3%, creo que señaló el banco,
12.3% fue el crecimiento de la economía durante 2021. Es decir, eso es un crecimiento realmente robusto, el mejor de la zona. Vamos a una breve pausa y regresamos con este tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central mensualmente nos informa lo que se denomina el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica. Y nos señala que el crecimiento durante el mes de diciembre, que fue el último del año 2021, fue 10.6, el crecimiento interanual. 10.6, también altísimo, crecimiento de más de 2 dígitos, es una cosa extraordinaria, y ese 12.3 ya englobando el año. Entonces son cifras que, pero no se queda ahí el banco, no mide solamente el 2020, sino que con respecto al 2019, el crecimiento es de 4.7%. Es decir, que todavía es bueno, es tan bueno que solamente 5 o 6 países más crecieron positivamente después de esta pandemia, porque esa pandemia fue muy fuerte. Y lo señala el banco aquí, los países que en el área crecieron como parecido a República Dominicana. Ahí tiene Chile, que quedó en 4.6, Guatemala 3.9, Paraguay 3.9, Nicaragua 2.9, Brasil 0.9, El Salvador 0.4, y Colombia 0.3. Después de ahí, todos esos países crecieron en forma negativa, si se le puede llamar crecimiento, si no decrecimiento. Ahí están Costa Rica con menos 0.4, Perú, México, Uruguay, Argentina, Bolivia, Honduras, Ecuador y Panamá con menos 8.0. Fíjense, un país como Panamá que siempre ha crecido más que nosotros. Sin embargo, un decrecimiento de menos 8, de 8.0. Oigan eso, crecimiento negativo, y nosotros 4.7, es decir, eso está muy bien. Ahora, el Banco Central ha señalado, eso se debió, que en el último trimestre del año 2021 hubo una fuerte inversión de capital por parte del gobierno, varias obras se iniciaron y se comenzaron a desembolsar dinero de reinicio de obras, etcétera, y eso activó, no hay duda, dice el Banco Central, que eso fue un gran impulso para que se reflejara ese crecimiento de
alcanzar el resultado superior a las proyecciones oficiales que se tenían para el año pasado, que era un crecimiento de 10. Creo que el banco llegó a 10 u 11. E incluso el Fondo Monetario decía menos. Sin embargo, crecimos 12.3%. Eso es extraordinario. Entonces, ya le leí ese comportamiento de los demás países. Vamos a ver, uno sabe que hubo muchas políticas como la que señalé, monetaria, de los préstamos, los 215,000, la cantidad de beneficiarios de esos préstamos y todo eso, se sabe que fueron actividades que promovieron el crecimiento. Vamos a ver, ahí están los sectores, como crecieron: bares y restaurantes, hoteles 39.5%, construcción 23.4%, manufactura de zonas francas 20.3%, transporte y almacenamiento 12.9%, comercio 12.9%, 6%, y servicios 6.4%, energía y agua 6.0%. Bueno, esos son los sectores que más crecieron. El banco también señala aquí, bueno, lo que siempre yo le doy noticias del sector agropecuario, pero el sector agropecuario creció 2.6 en el año entero, de enero a diciembre 2.6, crecimiento muy bajo. Cuando yo he hablado de un sector que siempre lo mínimo que creciera 5, entre 5 y 6% en tiempos malos. Pero es que no hay dirección. El sector agropecuario no anda bien, pero las autoridades dicen que todo está muy bien y que hay abundancia de productos, pero creció 2.6, uno de los más bajos de todo eso, de esos sectores importantes. Pero, ¿qué es lo que hay? El rector, el ministerio rector es Agricultura. Entonces, en el Ministerio de Agricultura, primero, una política administrativa errática, mala, profundamente errática adentro. Ahí hay mucho disgusto en agricultura, ahí hay mucho abultamiento de nóminas, ahí hay muchas irregularidades, pero ética no ve para allá. Ahí hay muchas irregularidades que se me anuncian y se me dicen en agricultura, uno porque no va a estar en estos, como se dice, en estos dimes y diretes. Pero agricultura tiene una mala dirección técnica y una mala dirección administrativa. Entonces, no es verdad que una institución que no tiene planes, todo allí es lo empírico. Cuando usted ve que tiene un director regional en una de las regionales más importantes del país y ponen un director que es una persona, un empírico, que es un agricultor, y sustituye a un ingeniero agrónomo con una maestría, imagínense por dónde vamos. Entonces, el sector agropecuario no anda bien. Pero las autoridades dicen que sí, que todo está bien. Ahora, estas autoridades del Banco Central no son complacientes ni nada de esto, eso es lo que hay. Entonces, fíjense el resultado. Pero vamos a seguir. También el banco ha señalado, señores, aquí hay que ver la captación de divisas. Hoy usted sabe lo que son 10,000, ¿cuántos fueron? 10,000 y pico de millones de dólares, nada más por remesa. Las exportaciones de zona franca, 7,177 millones de dólares. Y hay que ver que zona franca por turismo, casi 6,000 millones de dólares por turismo. Esos son los ingresos. Inversión extranjera, más de 3,000 millones de dólares. Y zona franca, que he visto que siguen creciendo y que gente que se había ido regresan, pero yo dije aquí que hay un factor que incide para que las zonas francas se reactiven en República Dominicana, y es que han cambiado el modelo en los Estados Unidos, principalmente en California, que cambiaron el modelo de que al obrero se le pagaba por obra realizada. Es decir, en la industria textil, por ejemplo, producían X cantidad de pantalones, entonces ganaban por esa cantidad de pantalones. Pero ahora cambiaron, y el modelo es que le pagan $14 por hora a un obrero textil en California, y eso es caro.
Entonces, ¿qué van a hacer muchas empresas que van a venir a instalarse aquí, a países como los nuestros que tienen acuerdos incluso de libre comercio? Pero además China. El problema que tiene China, porque China tiene un problema que se llama, primero, los fletes. Y segundo, el mismo problema del virus y esos aislamientos que hacen en China de que paran la población de 50 millones de gente en una ciudad. Pues las ciudades chinas son muy pobladas. 25, 20 millones de chinos parados, enclaustrados en su casa y no hay nadie en la calle, pero las empresas están paradas. Entonces hay muchas empresas que van a salir huyendo de China para las zonas francas dominicanas y las que están cerca de donde están los mercados. China exportó, señores, China exportó a Latinoamérica más de 500 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero y más Estados Unidos. Ustedes saben lo que llega a Canadá, Estados Unidos, México, etcétera, que viene de China. Todo eso que le manda América. Si hay dificultades en la producción china, por estos problemas del confinamiento, muchas empresas van a venir por zonas francas. O sea, las zonas francas aquí van a tomar un auge tremendo, probablemente, este año. Y ojalá que sigan las cosas así. Pero vamos muy bien, la economía, ojalá sigan las cosas bien. Problema, la inflación. Es un problema muy serio, combustibles muy caros y los problemas de las materias primas. Los alimentos que dependen de materias primas importadas, vamos a tener dificultades. Vimos que el señor Paliza decía que una de las grandes preocupaciones del gobierno es la inflación y los combustibles. Pero con ese petróleo a 80, casi a 90 dólares, como está el petróleo, pero uno no ve una política de restricciones serias al consumo, ni se invita a eso. Y el tránsito anda aquí, señores, que ese es otro problema. Aquí el gobierno vino y no tiene un plan para este caos que hay en el tránsito. Aquí vamos a hablar claro. Aquí hay dos gobiernos que vinieron con planes para responder al caos del tránsito, que se llama Balaguer y Leonel Fernández, y el PLD. Hay que decir el PLD, porque incluso hasta el PLD de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque aquí Joaquín Balaguer vino y dijo, bueno, hay que hacer carretera. Vamos a hacer la carretera Santiago-Navarrete, Navarrete-Puerto Plata, Puerto Plata-Gaspar Hernández, Sosúa, Gaspar Hernández, Cabrera, Nagua. Se hizo. Nagua, Samaná. Se hizo. Todas las carreteras se reconstruyeron. Joaquín Balaguer cambió todos los puentes de madera por puentes de hormigón. Vamos a estar claros. Y se crearon las calles, avenidas, se crearon carreteras secundarias, caminos vecinales, más de 7,000 kilómetros de caminos vecinales. Entonces Joaquín Balaguer trajo una propuesta vial al país para el tránsito, para mejorar el tránsito. Y se logró. Claro, el país no se detiene, sigue creciendo. Leonel Fernández vino con un plan. No, yo quiero hacer a Santo Domingo un Nueva York chiquito. Bien, se rieron de Leonel Fernández. Pero los que son mezquinos y aquellos que juegan a las bases del, como se dice, de voces y plumas de alquiler para degradar o insultar o el improperio, como dicen, o el vituperio, que se convierten en eso, en vituperiosos. Entonces esa gente, mezquino también otros, le niegan a Leonel Fernández y su gobierno o al PLD, pero no se le puede negar la realidad. Esos elevados, túneles, trenes y los mismos teleféricos son parte de un plan. ¿Para qué? Para aliviar el tránsito. Vamos a ser honestos. Y lo hizo Leonel Fernández y lo siguió Danilo Medina. Porque hay que ser honesto con estas informaciones. Entonces, el presidente Abinader y su equipo han llegado sin un plan. Y la prueba es que quien dirige el tránsito es una persona que, imagínense usted, apenas sea el chofer. Apenas chofer. Entonces, ¿para dónde vamos? No tenemos un plan contra el tránsito, que debió haber sido uno de sus grandes logros. Pudo haber tomado el presidente Abinader y su equipo, pudieron haber mejorado este tránsito, pero esto cada día está peor, más caótico.
Pero no hay un plan. ¿Cuál es el plan del gobierno? Bueno, se anuncian trenes, se anuncia que se va a seguir la misma política del gobierno anterior, los teleféricos. Y uno no sabe cuándo esas cosas se van a terminar o vamos a ver algún efecto positivo de ello. Pero mientras tanto no hay organización a lo interno. En la ciudad estamos aquí, estamos desesperados. Bueno, así son las cosas, lamentablemente. Bien, hay que hablar. Tengo que hablar del mismo caso de la inflación. El propio Valdés, porque no se me olvidó ese tema, el propio Valdés ofreció un mecanismo para que las cosas puedan tal vez aliviarse los precios, pero no se le ha hecho caso. Que él decía, bueno, señores, en aduanas los fletes se pueden calcular, los pagos aduanales de los impuestos, de los aranceles, llevando el costo del flete antes de la pandemia y no después de la pandemia con los problemas que se han generado por los asuntos estos de los contenedores, que son muy costosos. El flete ahora de un contenedor de China aquí, por ejemplo, o de Estados Unidos para acá. Y si se hacen los cálculos sobre la base del 2019 y no del 2020 y 2021, eso podría aliviar un poco la carga, pero no se toma en cuenta nada. Otros sugieren la intermediación, reducir la intermediación, pero ¿cómo usted reduce la intermediación con un INEPRE como está ya degradado a su mínima expresión, como se dice? El gobierno no tiene otro mecanismo. Podrá decir, bueno, yo le voy a ofrecer en el mercado que las cosas sean baratas, pero ¿quién va al mercado tan lejos? ¿Quién puede ir a comprar al mercado? Es imposible. Los mercados satélites cerrados. Están cerrados el de Cristo Rey. ¿Y quién se mete en un mercado en las condiciones infrahumanas en que se sirven las cosas en los mercados y el peligro que entonces, ¿dónde tenemos que ir a comprar? A los supermercados y los colmados. Entonces son muy caros también los colmados. Entonces la gente está atrapada. No hay plazas agropecuarias que se organizaban en momentos de crisis. Las plazas agropecuarias no las hay. Entonces, repito, INESPE no tiene las condiciones. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar la inflación? Y con un crecimiento en la parte productiva de alimentos, con un crecimiento tan bajo como acabamos de señalar. Entonces hay que luchar, pero no es con palabras. Repito, no es con palabras. El presidente tiene todas las buenas intenciones y se ve un hombre trabajador, sano, limpio, honesto, muy bien. Excelente presidente. Pero un buen presidente, pero tuvimos un mal gobierno. Y entonces, delicada esa situación. Vamos a hablar un poco de la política, porque yo creo que estos temas son apasionantes también. El PRM hizo su convención para modificar sus estatutos, lo modificó, pero nosotros dijimos, señores, tengan cuidado con esa parte de la política, porque tan a destiempo hablar de la reelección, un gobierno que apenas tiene 17 meses luchando con la economía, luchando con la pandemia, que no ha sido fácil. Y entonces, un gobierno bisoño, sin la experiencia y sin asesores, como hemos dicho nosotros. Entonces, anunciar eso, digo, ya le da herramientas a la oposición, decíamos nosotros el año pasado, cuando se habló de eso, cuando los principales directivos del PRM anunciaron que querían cambiar los estatutos, adecuarlos para que el presidente pudiera optar. Y decíamos, dejen ese tema, no lo pongan tan a destiempo, porque la gente entonces, ya la oposición, todo lo que haga el presidente se va a ver como un acto proselitista, se ve como reeleccionista. El día que el presidente le regale 5 pesos a una gente, si se para en un semáforo y saca su cartera y le regala 10 pesos a una gente, eso se ve como no un acto dadivoso, sino como un acto populista, político, reeleccionista. Así de sencillo. Entonces, fíjense cómo ya la oposición ve el caso de
echar para atrás el conocimiento en el Senado del fideicomiso, del contrato de fideicomiso de Catalina, ya se ve como una derrota. La oposición lo ve como una derrota que le ha ocasionado al gobierno. ¿Por qué? Porque el propio gobierno se encargó de politizar, algunos funcionarios se encargaron de politizar. Eso es politiquero, todas esas críticas. Incluso el secretario Macarrulla hizo unas declaraciones sumamente imprudentes, pero lo vamos a ver después de esta pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a ver qué decía Macarrulla. Esta fue una entrevista que trajo el periódico aquí, el Listín Diario. Esto fue de ayer. Macarrulla dice: el gobierno de Danilo quiso vender a PC. Y es verdad. Y es verdad. Y dijo: el ministro dijo que el PLD, además de que atribuyó los comentarios de la opinión pública a un manejo político, pero que el PLD fue quien intentó vender al sector privado Punta Catalina, cosa que es verdad, y los PLDistas han salido también como defendiendo a Catalina, que no se venda el sector privado, pero ustedes era lo que querían vender, y ahí él tiene razón, muchísima razón. Punta Catalina no se va a vender, es un manejo político. Es un fideicomiso público. Y si de vender Punta Catalina se trata, la intención la tenía el PLD, enfatizó. Recordó que se sabrán pronto los detalles de la construcción de la planta porque se están haciendo auditorías técnicas que ganó una firma famosa de ingeniería y otra financiera que ya se está licitando. Dice: señaló que es muy probable que la reacción negativa ante el fideicomiso es por el temor de todo lo que ha habido detrás de la construcción de la planta, porque mal o bien en Punta Catalina se invirtió una cantidad exorbitante de dinero. Pero eso mismo pasa en Las Parras, señor Macarrulla. La cárcel de Las Parras se ha gastado 7.000 millones de pesos y se está investigando porque es un caos Las Parras. O Las Parras o La Parra, no sé cómo que se llama. Usted está oyendo, señor Macarrulla. Las Parras tiene problemas igualito que Catalina. Claro, guardando la distancia, porque estos son centavos prácticamente, comparado con lo de Catalina. Ahora, él además dice que hemos realizado reformas en el sector agua, resolvimos los problemas de la educación y de la salud. Y la verdad que eso es tremendismo, decir esas cosas. Pero sin embargo, yo le quiero decir lo siguiente: a veces
uno tiene que hacerle alguna observación al sector privado, porque también, fíjense cómo, incluso el propio presidente señalaba del CEA, por ejemplo. Bueno, que del CEA queda un ingenio. Tuvimos que decir que quedan 3, porque Porvenir está ahí todavía. Y está, dijimos, el del norte, que aunque no está operando, está cerrado, pero bueno, prácticamente liquidado, es verdad. Ahora, el de Barahona, que ya lo habíamos señalado, pero hay otro también aquí, con más de un 90% hecho, de Panela, que está aquí en Guabatico, pero el presidente parece que no sabe eso, o no tiene asesores, no le dijeron nada. Eso es del CEA, pero bien, no es por ahí. Ahora, ¿qué pasa con los intereses públicos? Muchas veces no se va a privatizar, que mientras yo esté, dice el presidente, mientras yo esté aquí no se privatiza. Y es verdad que el presidente está de buena fe. Y él enfatiza eso, 4 años yo estoy aquí. 8 que esté aquí, no se va a privatizar. Bien, no se privatiza. Pero es que pasan 30 años y se privatiza al final. ¿Cómo se privatiza un bien público? Quebrándolo. Quebrándolo a redes. Se puede privatizar un bien público. Verbigracia, el propio CEA, presidente. Aquí todo el mundo debe saber, porque tal vez no lo saben, pero deben saber que la industria azucarera nacional era dueña del 55, del 52, 55% de la cuota azucarera americana. ¿Y a quién le interesaba tener el 100% de toda esa cuota? Al sector privado. Central Romana y los Vicini le interesaba esa cuota americana. ¿Por qué? Porque pagan como el doble prácticamente, o 1,5 veces o más, el precio del azúcar en el mercado preferencial de los Estados Unidos, la cuota preferencial. ¿Y qué pasó con el CEA? Bueno, mientras podamos organizar el CEA para que se destruya el CEA, ganamos nosotros esa cuota. O no la ganaron los Vicini, la ganaron el Central Romana. Y los Campollos que tienen esa parte que era del CEA, y entonces le toca esa mínima parte también, porque son más pequeños que los Vicini, más pequeños que Romana. Y entonces es proporcional. Pero esa cuota de 55, esa cuota, esos cuartos, esos dólares americanos, son muy buenos. ¿Y qué pasó? Vamos a quebrar el CEA, y lo quebraron el CEA. Ahí hubo intereses de Romana para destruir el CEA. Porque aquí hay cosas que la gente no se atreve a decir o no se saben. Pero así un bien público se puede destruir. ¿Para qué? Para que mañana se tenga que comprar como vaca muerta. Si hay algo que yo quiero que salga en esa auditoría técnica o auditoría económica que se va a hacer en Catalina, es el pesebre donde se instaló Catalina. ¿Por qué? Porque ese pesebre fue el gobierno lo instaló en un solar privado, instalaron a Catalina. ¿De quién es el solar privado? De los Vicini también. Ahí vuelven los Vicini y salen. Entonces el presidente en 8 años, bueno, el presidente no va a privatizar, no privatiza. Está muy bien. Pero a los 30 años se privatiza, no se tiene que privatizar, sino que ya va a estar desvencijada y vamos a comprarla como vaca muerta. ¿O no es así? Y Tabo, cuando llegó ella y Tabo, encontró las 2 y Tabo como que necesitaban una inversión de 70, 80 millones de dólares. Ellos lo invirtieron, pero Itabo no vale 80, Itabo valía más. Vamos a estar claros, porque las 2 Itabo son 2 máquinas, señores, de 125 megavatios cada una. Comprada la maquinita de España, creo que la construyó en tiempo de Antonio Guzmán una y la otra cuando Salvador Jorge Blanco, estando Marcelo Jorge y Cristóbal Román Sazón en CD. Entonces, ¿qué pasó? Van como las 5 jainas, vaca muerta. Y como estaban vaca muerta, y llegan los Vicini con ella jaina. Muy bien. Pero eso es lo que no queremos que pase con Catalina. Porque es verdad, en 4 años no va a pasar eso, ni en 8. Pero el CEA, señor Abinader, presidente Abinader, en el 61, cuando mataron a Trujillo, ahí comenzó el interés por esa cuota americana. ¿Y cómo se conseguía la cuota americana? Haciendo que el CEA se fuera degradando. Ahora, ¿quién la degradó? Vamos a hablar claro, porque Joaquín Balaguer en el 66, cuando llegó, nombró a un hombre serio frente al CEA, que era Gaetán Boucher. No había intereses particulares de Gaetán Boucher cruzados ahí. Pero después vinieron los intereses y se cruzaron. Vamos a estar claros. Y el CEA terminó, miren cómo terminó el CEA.
pero la cuota azucarera la manejaba el CEA, la cuota preferencial, vamos a estar claros. Entonces, ¿cuántos años pasaron del CEA del 61 con la muerte de Trujillo al 97 cuando vino la capitalización del CEA? Fueron 36 años, presidente Abinader. Tal vez el presidente Bonelli dijo, esta no se privatiza mientras yo sea presidente. Balaguer decía que no se privatizaba nada mientras estaba como presidente, y es verdad, no privatizó Balaguer. Pero resulta que después de Balaguer, ¿cuántos años pasaron después de Balaguer? ¿Cuántos años van? Del 94 para acá. Son 28 años hace que Balaguer salió del poder y que en paz descanse. Y fíjense qué pasó con el CEA. Balaguer se oponía a la venta. Nunca quería vender, ni vendió Balaguer. Pero se murió Balaguer. Y miren por dónde va el CEA. Y entonces, y Trujillo dijo que eso no se privatizaba, que eso era de él. Hasta que lo mataron, y 43 años después. Fíjense lo que queda. En el 2004 fue liquidado el CEA, por lo que yo he dicho aquí. Cómo las acciones de Conazúcar se las pasaron a un compadre del presidente de ese momento y le dejó una deuda al CEA de 400 millones de pesos, así quiebra cualquier cosa. Entonces, ¿quién fue el sepulturero? No fue Balaguer el sepulturero, como quieren decir, porque Balaguer nombró a Gaitán Buchera ahí, cuando se inició el gobierno en el 66, un hombre serio y capaz de más. Entonces vamos a decir las cosas como son. Entonces Balaguer decía que no privatizaba. Muy bien, presidente Abinader, que usted no privatice, pero ¿y después de usted? ¿Qué puede pasar? Que se degrade esa planta mañana. Incluso en manos de Celso Marrancini no va a pasar eso. Yo soy consciente de que Celso Marrancini es un hombre serio, no se va a prestar a eso. Pero Celso Marrancini tampoco es semilla, no va a durar para siempre ahí. Esas son las cosas que yo creo que tienen que ponerse claro, porque es muy cómodo decir, viene a Macarrulla, como dice. Vamos a ver lo que dice Celso. Sí, pero eso mismo fue lo que pasó en Las Parras, que están 7,000 millones de pesos parados allí y no se puede utilizar. Y entonces, esas cosas yo creo que deben ser aclaradas, no es tan fácil. Esas cosas tienen que ser aclaradas. Bueno, hay que recordar, sí, como dijo el Cristo, consumantum est. Así que dice la Vulgata latina, consumantum est, consumatum est. Se acabó, ya se finalizó todo, aquí acabó todo. O todo ha terminado, creo que fue la palabra del Cristo en el Gólgota ahí, en el Calvario, crucificado. Se acabó todo, ahí el CEA se acabó. 400,000 tareas se le da a los Vicini, se le arrendaron a los Vicini también. Oigan cómo es. Entonces hoy es fácil decir que ya el CEA no existe. Pero fíjense cómo vienen las cosas de allá atrás. Bueno, yo quiero ya despedir el programa, porque no tengo tiempo para muchas cosas. Pero me satisfizo mucho los allanamientos de la cárcel, como yo dije. En parte, ojalá se haya hecho el allanamiento que yo dije, que se alargara. No el allanamiento nada más a las celdas, sino a la cárcel entera, a las oficinas de los oficiales de policía y de los prebostes y de los policías que cuidan la cárcel de La Victoria. Allanar de sus oficinas para ver si hay ilícito ahí. Porque yo viendo el periódico El Nacional de hoy, señores, permítanme leerle nada más lo que yo decía. El registro es odioso, porque los allanamientos son odiosos. Miren, registro en cárcel provocó molestia en el vecindario. Por eso que yo pido, vamos a los allanamientos en los pueblos con la guardia, y ustedes verán todo lo que vamos a encontrar nosotros en esos allanamientos. Aquí dice, vamos a ver qué dice el Nacional. Yo leí algo interesante. Vamos a ver dónde fue que vi esto. En la cárcel de La Victoria, óigase bien, encuentran 506 celulares en cárcel de La Victoria, 200 cuchillos,
234 gramos de cocaína, 2.890 gramos de marihuana, cámaras de videos y modem internet. Oigan lo que hay en los ilícitos de esos allanamientos. Por eso es que yo pido a los gobiernos que se echen la canana. Vamos a allanar pueblo por pueblo. Vamos a allanar barrio por barrio. Y ustedes verán que las armas van a desaparecer. Y este mensaje va a mi amigo Chu. Chu Vázquez quiere, que está replicando aquellos programas y que contra la delincuencia. Chu, mire, eso es lo que funciona, los allanamientos, pero hay que echarse esa canana. Los gobiernos saben que eso es odioso. ¿Qué dicen los? Miren lo que dicen los vecinos. Esos allanamientos en La Victoria provocó molestia en el vecindario. Claro que crea molestia, pero Balaguer se tuvo que echar esa canana y ganarse muchísimos enemigos. ¿Por qué? Por los allanamientos. Por esos allanamientos encontraron las armas de Abril, las armas que se habían disgregado, que habían salido de los arsenales de las Fuerzas Armadas, pero eso cuesta sacrificio y pérdida de apoyo de mucha gente que se siente ofendida, dañada, molestada o molesta porque le afecta el allanamiento, o le apresan su hijo, le apresan un familiar, un amigo, un vecino. Es decir, esas son las cosas, pero hay que hacerlas. Fíjense lo que determinó ese allanamiento nada más en La Victoria. Y repito, que no se han allanado las oficinas de los policías y de los jefes de La Victoria, porque ahí se guardan ilícitos. Los ilícitos más incómodos, como son las armas de fuego, tal vez no aparecieron ahí. Vamos a seguir con más de estos temas, pero será mañana porque ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.